El hombre espiritual. Por Watchman Nee. Esta aprensión muestra que ya hemos sido derrotados por la muerte. Veamos que incluso si hemos de ir a la muerte estamos meramente andando de una habitación a otra. No hay justificación para un dolor interno irresistible, para temor ni para temblor. Originalmente éramos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, 2:15. El Señor Jesús, sin embargo, nos hizo libres y, por tanto, ya no tememos. Su dolor, oscuridad y soledad no pueden asustarnos. Un apóstol que había experimentado la victoria sobre la muerte testificaba que el morir es ganancia. Mi deseo es partir y estar con Cristo, porque esto es mucho mejor. Phil 1:21, 23. Ni un punto de temor puede ser descubierto en estas palabras. La victoria sobre la muerte era real y completa. Arrebatados en vida. Sabemos que al retorno del Señor Jesús muchos van a ser arrebatados en vida. Esta es la última forma de vencer a la muerte. Tanto 1 Corintios 15:51, 52 como 1 Tesalonicenses 4, 14-17 discuten este camino. Nos damos cuenta de que no hay fecha establecida para la venida del Señor. Él puede venir en cualquier momento y ha sido así desde hace 20 siglos. De ahí que los creyentes siempre han acariciado la esperanza de ser arrebatados sin tener que pasar por la tumba. Como la venida del Señor Jesús está ahora mucho más cercana que antes, nuestra esperanza de ser arrebatados vivos es mayor que la de nuestros predecesores. No deseamos decir demasiado, pero estas pocas palabras podemos afirmarlas con seguridad, es decir, si el Señor Jesús viniera en nuestro tiempo, no desearíamos vivir para poder ser arrebatados. ¿Vivos? Si es así, tenemos que vencer a la muerte, no permitiéndonos morir antes de nuestra hora designada, para que podamos ser arrebatados en vida. Según la profecía de las Escrituras, algunos creyentes serán arrebatados sin pasar por la muerte. El ser arrebatado así constituye una clase más de victoria sobre la muerte. En tanto que seguimos en vida en la tierra no podemos negar que quizá figuremos entre los que serán arrebatados. ¿No deberíamos, pues, estar preparados para vencer a la muerte de modo completo? Quizá moriremos, no obstante, no estamos bajo la necesidad absoluta de hacerlo. Las palabras del Señor Jesús, proclamadas de varias maneras, dejan esta enseñanza clara como el agua. Por un lado nuestro Señor afirmó, el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna, y yo lo levantaré en el día postrero, JN 6:54. Por el otro, aunque en la misma ocasión, Jesús afirmó esto, este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres comieron, y murieron, el que come de este pan, vivirá para siempre. V58. Lo que el Señor está diciendo es que entre los que creían en Él, algunos morirían, otros serían resucitados, mientras que otros no pasarían en absoluto por la muerte. El Señor Jesús expresó este modo de ver con ocasión de la muerte de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, nunca morirá. JN 11:25, 26. Aquí el Señor no solo es la resurrección, sino también la vida. Sin embargo, la mayoría creemos en Él como la resurrección, pero nos olvidamos que es también la vida. De buena gana admitimos que Él nos resucitará después de la muerte, pero reconocemos igualmente que Él, a causa de ser nuestra vida, puede mantenernos en vida. El Señor Jesús nos explica sus dos clases de obra, y, con todo, solamente creemos en una. Los creyentes a lo largo de estos 20 siglos habrán experimentado la palabra del Señor de que, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, ciertos otros gozarán en el futuro esta otra palabra. Todo el que vive y cree en mí, no morirá. Son millares y millares de creyentes que ya han partido en la fe, pero Dios dice que algunos nunca morirán.
En consecuencia, no tenemos razón para insistir en que nosotros moriremos primero y que después resucitaremos. Como la venida del Señor Jesús está cerca, ¿por qué hemos de morir antes y esperar la resurrección? ¿Por qué no esperar que el Señor venga y nos arrebate para que de esta manera seamos librados totalmente del poder de la muerte? El Señor indica que Él será la resurrección para muchos, pero también la vida para algunos. Aunque es maravilloso ser resucitado de los muertos, como fue la experiencia de Lázaro, esto en modo alguno agota los caminos de victoria sobre la muerte. El Señor tiene otro método, no morir nunca. Se nos ha dicho que hemos de andar a través del valle de sombra de muerte. Por otra parte, Dios ha erigido un puente colgante para nosotros, para que podamos ir directamente al cielo. Este puente colgante es el arrebatamiento. El tiempo del arrebatamiento está cerca. Si alguno desea ser arrebatado vivo, aquí y ahora, tiene que aprender a vencer a la muerte. Antes del arrebatamiento, el último enemigo ha de ser vencido. En la cruz el Señor Jesús venció enteramente al enemigo. Hoy Dios quiere que su iglesia tenga experiencia de esta victoria de Cristo. Todos sentimos que estamos viviendo al final de los tiempos. El Espíritu Santo está guiándonos al presente a luchar esta última batalla con la muerte antes de que venga el arrebatamiento. Al comprender que sus días están contados, Satanás ejerce su fuerza máxima para bloquear a los cristianos de ser arrebatados. Esto explica en parte por qué los hijos de Dios son atacados hoy con tal furor en sus cuerpos. Debido a la severidad de estos ataques físicos, parece que respiran dentro de sí el aire de la muerte, por lo cual renuncian a toda esperanza de ser arrebatados en vida. No se dan cuenta de que no es nada más que el reto del enemigo, dirigido a impedirle su ascensión. Sin embargo, si reciben la llamada al arrebatamiento, de modo natural pronto van a poseer un espíritu combativo contra la muerte. Porque sienten en su espíritu que la muerte es un obstáculo para el arrebatamiento que ha de ser vencido. El diablo es un homicida, JN 8:44. El propósito de la obra de Satanás contra los santos es matarlos. Él tiene una táctica especial para los santos, el gastarlos, DN 7:25. Si puede añadir un poco de ansiedad en el espíritu del creyente, aumentar un poco la inquietud de su mente, hacer que el santo pierda algo de sueño por la noche, coma menos el día siguiente y trabaje en exceso el día próximo, entonces ha hecho progresos con su poder de muerte. Aunque una sola gota de agua es impotente para ello, al caer repetidamente, sin duda va a agujerear una roca. Al estar familiarizado con esta verdad, Satanás incita un poco de ansiedad aquí, otro poco de preocupación allá, un poco de descuido en otra parte, para de este modo gastar literalmente a los santos. A veces el diablo ataca directamente a los creyentes y hace que mueran. Muchas muertes son ataques de esta clase, aunque pocos reconocen lo que son. Quizás es un simple resfriado, una insolación, insomnio, agotamiento o pérdida del apetito. Quizás es impureza, ira, celos o libertinaje. Dejan de percibir que el poder de la muerte está tras estos fenómenos, y su plena victoria es puesta en peligro. Si reconocieran los asaltos de la muerte y los resistieran debidamente, triunfarían. ¿Con qué frecuencia los santos atribuyen estos a la vejez o a algún otro factor y pierden de vista la importancia y origen real de los mismos? El Señor Jesús volverá pronto. Hemos de hacer, pues, una guerra total a la muerte. Incluso cuando luchamos contra el pecado, el mundo y Satanás, hemos de luchar contra la muerte. No deberíamos pedir la victoria, deberíamos echar mano de ella. Deberíamos reclamar el triunfo de Cristo sobre la muerte en toda su plenitud. Si reviviéramos a la luz de Dios nuestra experiencia pasada, descubriríamos que muchas veces hemos sido asaltados por la muerte sin que nos diéramos cuenta. Uno tras otro hemos atribuido sucesos a otras causas y con ello hemos perdido el poder para resistir.
Si hubiéramos reconocido ciertos sucesos como ataques de la muerte, habríamos sido reforzados por Dios para vencer en la experiencia a la muerte. En este caso nuestra experiencia habría sido como la de pasar sobre puentes maltrechos y carreteras trastornadas, porque en esta experiencia todos nuestros alrededores dan la impresión de exigir nuestra muerte con todo. No podemos morir, una y otra vez desesperamos de la vida, con todo. No podemos morir, nos preguntamos por qué ahora hemos de morir, porque aunque la batalla incrementa su furia, no sentimos que nos morimos, nos parece, en cambio, clamar, no quiero morir. ¿Cuál es la implicación de esta experiencia? Simplemente que Dios está llevándonos a luchar nuestra última batalla con la muerte antes de ser arrebatados. Estos ataques han sido designados con el solo propósito de frustrar el que seamos arrebatados en vida. Deberíamos cerrar con cal y canto las puertas del Hades con la victoria de Cristo. Deberíamos oponernos a la muerte, prohibiéndole que haga más intrusiones en nuestros cuerpos. Resistir todo lo que tenga la disposición y carácter de la muerte. Ver la enfermedad, la debilidad y el sufrimiento con esta actitud. Algunas veces el cuerpo puede no ser consciente de nada, sin embargo, la muerte ya está obrando. La ansiedad en el espíritu y la pena en el alma pueden producir la muerte también. Dios está llamándonos ahora al arrebatamiento. En consecuencia, hemos de someter todo lo que pueda estorbar este suceso. Dios coloca a sus hijos en varias circunstancias que les impelen sin otra alternativa a encomendar sus vidas por el hilo de la fe en las manos del Señor. Porque su mano es la única esperanza. Y durante este periodo es como si estuvieran clamando, Señor, déjame vivir. La batalla de hoy es una batalla por la vida. Los espíritus malignos homicidas están trabajando por todas partes. A menos que los santos resistan y oren serán derrotados. Van a morir de modo inevitable si continúan permaneciendo, pasivos. Si oras, Señor, haz que venza a la muerte, Él va a responder, si resistes a la muerte, te permitiré que la venzas. La oración solo es fútil si la voluntad permanece pasiva. Lo que has de decir es, Señor, como tú venciste a la muerte, yo ahora resisto todas sus embestidas. Estoy decidido a vencer a la muerte inmediatamente. Señor, hazme victorioso. El Señor te permitirá vencer a la muerte. Así que echa mano de las promesas que Dios te ha dado, pide vida y confía en que nada podrá dañarte. No te resignes al poder de la muerte, pues de lo contrario te tocará. Por ejemplo, puedes quedarte en un área infectada por la enfermedad, con todo, puedes hacer frente a toda enfermedad y no permitir que te ocurra nada. No permitas que te ataque la muerte por medio de la enfermedad. Ya no puedes esperar pasivamente el retorno del Señor, consolándote con la idea de que, de todas formas, vamos a ser arrebatados. Tenemos que estar preparados. Como en todas las demás cosas, el arrebatamiento requiere la cooperación de la Iglesia con Dios. La fe nunca deja que los asuntos sigan la línea de menor resistencia. La muerte debe ser resistida a toda costa y el arrebatamiento debe ser reclamado de todo corazón. La fe es necesaria, pero esto no significa desertar de la responsabilidad pasivamente. Si solo podemos creer mentalmente que podemos escapar de la muerte, pero continuamos sometiéndonos pasivamente a su poder, ¿qué beneficio vamos a sacar? Pecado mortal. La Biblia menciona una clase de pecado mortal o pecado para muerte que los hermanos creyentes pueden cometer, 1 Jn 5:16. La muerte, aquí, no. Señala la muerte espiritual, porque la vida eterna de Dios no puede ser extinguida nunca, ni puede hacer alusión a la segunda muerte, puesto que las ovejas del Señor no pueden perecer. Es necesario, pues, que signifique la muerte del cuerpo. Ahora bien, notemos específicamente en qué consiste la esencia del pecado para muerte. El hacerlo posibilitará que sepamos cómo guardarnos de este pecado,
de modo que, 1. Nuestra carne no se corrompa, 2. Podamos no perdernos la bendición de ser arrebatados antes de la muerte, o 3. Podamos todavía terminar la tarea asignada por el Señor antes de que nuestros días sean cumplidos y muramos, si Él se detiene y nosotros tenemos que pasar por la tumba. Podemos decir que, debido a su negligencia en este asunto, muchos de los hijos de Dios han visto sus años acortados y sus coronas perdidas. Muchos de los obreros de Dios, si prestaran atención a esto, podrían estar todavía sirviendo al Señor. La palabra de Dios no especifica de modo concreto en qué consiste este pecado. Solo nos asegura que este pecado es posible. Por los datos de la Escritura entendemos que este pecado varía según las personas. Un pecado particular es mortal para algunos, pero para otra persona puede no ser un pecado para muerte, y viceversa. Esto es debido a diferencias en la gracia recibida, la luz aceptada y la posición conseguida entre los diferentes creyentes. Mientras la Biblia nunca identifica este pecado, podemos, sin embargo, observar que todo pecado que resulta en muerte constituye un pecado mortal. El pueblo de Israel cometió un pecado en Cades, NM 13:25 a 14:12. Aun cuando habían tentado al Señor muchas otras veces, 14:22, Él siempre les había perdonado. Pero esta vez, aunque Él todavía les perdonó después que rehusaron entrar en Canaán, Dios hizo, sin embargo, que sus cuerpos cayeran muertos en el desierto, 14:32. En las aguas de Meriba, Moisés fue provocado a decir, palabras precipitadas, Sal 106:33, esto fue su pecado mortal, murió sin haber entrado en Canaán. Aarón cometió la misma ofensa que Moisés, y tampoco pudo entrar en la tierra santa, NM 20:24. El hombre de Dios que viajaba de Judá a Betel desobedeció el mandamiento del Señor con respecto a comer y beber, al hacerlo cometió su pecado mortal, 1 R 13:21-22. En el Nuevo Testamento vemos que Ananías y Zafira fueron castigados con la muerte por cometer lo que para ellos fue su pecado mortal, pues intentaron mentir al Espíritu Santo al retener parte del precio de la tierra que habían vendido. HCH 5. El hombre de Corinto que vivía con la esposa de su padre fue culpable también de esta clase de pecado, lo que obligó al apóstol Pablo a pronunciar juicio contra él diciendo a los de Corinto que entregaran a este hombre a Satanás para la destrucción de la carne. 1 Cor. 5:5. No pocos de los hermanos de Corinto murieron por ser culpables de profanar el cuerpo y la sangre del Señor. 1 Cor. 11:27-30. Habían cometido el pecado para muerte. Para vencer a la muerte hemos de vencer de modo persistente al pecado, ya que la primera resulta del segundo. Si deseamos poder vivir hasta que nuestros días se cumplan o hasta que regrese el Señor, hemos de tener cuidado en no pecar. La negligencia en esto ha llevado a muchos a una muerte prematura. El pecado mortal no es ninguna transgresión terrible en particular, porque en ninguna parte se establece o especifica. Un pecado como la fornicación, de la cual eran culpables los creyentes de Corinto, puede ser contado como un pecado mortal, pero también lo son palabras precipitadas como las que pronunció Moisés, que pasaron a ser pecado para muerte, porque nótese cómo caracterizan las Escrituras a Moisés, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, NM 12:3, por lo que ningún pecado podía ser pasado por alto en la vida de este hombre. Ahora es el día de la gracia. Dios está lleno de misericordia. Así que nuestros corazones sean consolados. No permitáis que Satán os acuse, insinuando que habéis cometido el pecado mortal y que, por tanto, tenéis que morir. Aunque la Biblia no nos estimula a orar por otros que hayan cometido este pecado mortal, Dios nos perdona si nos juzgamos a nosotros mismos y de modo genuino nos arrepentimos. Muchos creen que el hombre de 2 Corintios 2:6-7 era el que había vivido con la mujer de su padre. En 1 Corintios 11:30-32 se nos recuerda también que,
aunque podamos haber cometido el pecado para muerte, sin embargo podemos escapar a la muerte si nos juzgamos verdaderamente a nosotros mismos. Por esta razón, no permitamos nunca que ningún pecado reine en nuestro cuerpo, para que no resulte ser nuestro pecado mortal. Nuestra carne puede ser debilitada, no obstante, nosotros nunca hemos de desanimarnos para no enjuiciarnos a nosotros mismos. Podemos juzgar nuestro pecado sin misericordia. Es verdad que nosotros nunca podemos alcanzar la perfección sin pecado en esta vida, pero la confesión frecuente y la confianza en la gracia de Dios son indispensables. Dios va a perdonarnos. Que recuerden esto aquellos que buscan victoria sobre la muerte. Es para darles a conocer la obra de ellos y sus rebeliones, porque obraron con soberbia. Despierta además el oído de ellos para su corrección y les exhorta a que se conviertan de la iniquidad. Si obedecen y les sirven, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no obedecen, serán pasados a espada y perecerán en su ignorancia. Mas los obstinados de corazón atesoran para sí la ira, y no claman a Él ni aun cuando Él los castiga. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Job 36, 9-14, la enseñanza de Proverbios. Los Proverbios son un libro sobre el andar diario práctico del creyente. Enseña mucho sobre las normas que hemos de guardar en la vida. Centraremos nuestra atención alrededor de la enseñanza respecto a la manera de vencer a la muerte. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque te añadirán largura de días y años de vida y paz. 3:1, 2. Porque será medicina para tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. 3:8. Y él me enseñaba, y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, y vivirás. 4:4. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán los años de vida. 4:10. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. 4:13. Porque son vida para los que las hallan, y medicina para todo su cuerpo. 4:22. Por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. 4:23. El que comete adulterio es falto de entendimiento, arruina su alma el que tal hace. 6:32. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. 8:35. Porque por mí, la sabiduría, se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. 9:11. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. 10:2. El temor de Jehová prolonga los días, mas los años de los impíos serán acortados. 10:27. En el camino de la justicia está la vida, mas la senda del error conduce a la muerte. 12:28. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. 14:27. El corazón apacible es vida para el cuerpo, mas la envidia es carcoma de los huesos. 14:30. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. 15:24. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. 15:32. En la alegría del rostro del rey está la vida. 16:15. El temor de Jehová es para vida. 19:23. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es vanidad pasajera de hombres que buscan la muerte. 21:6. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. 21:16. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la prosperidad y la gloria. 21:21. Cuando el Espíritu de Dios nos guía a vencer a la muerte descubrimos nuevos significados en estos versículos. Estamos acostumbrados a ver vida como algo con un término definido. Pero al ser iluminados, empezamos a comprender que nuestra vida física se extenderá si cumplimos las condiciones de Dios.
Y, al contrario, si desobedecemos estos mandamientos, nuestra vida se irá acortando gradualmente. Por ejemplo, Dios nos exhorta, honrarás a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y puedas vivir largos años en la tierra, EF 6:2-3. Ahora bien, si desobedecemos, nuestros años en la tierra serán acortados por el pecado. Dios quiere que prestemos atención a sus palabras, para poseer sabiduría, para buscar justicia y para guardar nuestros corazones, para que no perdamos nuestra vida. Si queremos vivir hemos de aprender a obedecer. Los poderes de la edad venidera. Se nos dice que en el futuro reino del Señor Jesús ha de ser el sol de justicia el que con sus alas traerá salud, mal, 4:2. Y, ningún habitante dirá, estoy enfermo, Is, 33 horas y 24 minutos. En aquel tiempo los creyentes gozaremos de lo que las Escrituras predicen, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria, 1 Cor. 15:54. Para los cristianos, la característica de la edad del reino es que no habrá más debilidad, enfermedad o muerte, porque nuestros cuerpos habrán sido ya redimidos y Satán hollado bajo el pie. Se nos instruye igualmente en las Escrituras que hemos de tener un anticipo de los poderes de la edad venidera, 6:5. Aunque nuestros cuerpos no han sido todavía redimidos, hoy, por medio de la fe, podemos saborear un anticipo de los poderes de la edad venidera, al no padecer debilidad, ni enfermedad, ni muerte. Esto es una experiencia muy profunda, pero el cristiano que cumple los requerimientos de Dios y confía plenamente en su palabra, es capaz de gozar de una experiencia así. La fe es intemporal, no solo puede sacar de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, sino que puede también reclamar lo que Dios hará por nosotros en el futuro. El apóstol Pablo describe el cambio en nuestros cuerpos de esta manera, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con pesadumbre, por cuanto no queremos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos dispuso para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, 2 Cor. 5:4-5. La palabra, arras, o garantía, señala la idea de pago con antelación, un pago que garantiza el pago futuro completo. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía de Dios de que, lo que es mortal es absorbido por la vida. Aunque no hemos experimentado esta victoria plenamente hoy, sin embargo la experimentamos parcialmente porque poseemos el Espíritu Santo como primer pago anticipado. El darnos el Espíritu es para que podamos tener un anticipo del futuro triunfo de la vida. Ahora, Dios ha sido manifestado mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual abolió la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, 2 Ti 1:10. La vida y la inmortalidad, declara el apóstol, son la porción común de todos los que aceptan el Evangelio. Por lo cual surge la pregunta de hasta qué punto puede el Espíritu Santo guiar al creyente a poseer esta porción. La muerte ha sido abolida, como consecuencia, los creyentes deberían tener alguna experiencia de ello. Ahora esta edad pronto va a terminar, con el arrebatamiento a la vista, el Espíritu Santo quiere llevar a los creyentes a que experimenten más esta posesión. Creamos que es posible el anticipo de los poderes de la edad venidera. Cuando Pablo exclama, gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, 1 Cor. 15:57, está señalando al presente y está interesado en el problema de la muerte. Aunque se está refiriendo a la victoria total futura sobre la muerte, incluso así no está contento con dejar una experiencia semejante totalmente al futuro. Reclama que hemos de vencer ahora por medio del Señor Jesús. Dios tiene, entre otros principios, el siguiente, que lo que Él intenta hacer en cierta edad, primero lo exhibe en unos pocos.
Lo que todos van a experimentar en el milenio, los miembros de Cristo deberían experimentarlo al presente. Incluso en dispensaciones pasadas había personas que experimentaban por adelantado los poderes de la edad venidera. Cuanto más debe la Iglesia hoy tener la experiencia de la victoria de Cristo sobre la muerte. Dios desea que nosotros crucemos ahora los límites del Hades. El Señor nos llama a vencer a la muerte por amor a su cuerpo. A menos que venzamos al último enemigo, no habrá terminado nuestra batalla. Que cada uno de nosotros, pues, procure conocer la mentalidad del Señor. Respecto a nuestro futuro. No alimentemos conceptos supersticiosos de que no vamos a morir. Pero si ahora es el fin de los tiempos y la venida de Cristo no se demora, sino que se consuma en el curso de nuestra vida, entonces deberíamos ejercer la fe para echar mano de la palabra de Dios y confiar en que nosotros no moriremos, sino que veremos el rostro del Señor en vida. Y los que tenemos esta esperanza en Él purifiquémonos como Él es puro. Momento tras momento vivamos para Él y saquemos de su vida de resurrección para las necesidades de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, 11:5. Creamos también nosotros de la misma manera. Creamos que la muerte no es necesaria, que el arrebatamiento es cierto, que el momento no va a demorarse. Y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, 11:5. ¿Qué diremos de nosotros mismos? Oh, qué excelente es la gloria futura. Qué perfecta es la salvación que Dios ha preparado para nosotros. Levantémonos y subamos. Que Él, cielo, nos llene de tal modo que nuestra carne no halle base alguna y el mundo no tenga ningún atractivo. Que el amor del Padre esté en nosotros de manera que no tengamos ya más comunicación con el enemigo. Que el Señor Jesús satisfaga de tal modo nuestros corazones que ya no deseemos nada más. Y que el Espíritu Santo cree en cada creyente la oración, ven, Señor Jesús. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.